¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Inquietudes. El agradecimiento de siempre que nos acompañen, que nos permitan ingresar a vuestros hogares. Y qué cosa, ¿no? Estos días, fiesta de patria el 25 de mayo, ¿no? Festejó, me imagino. ¿Cómo no? ¿Cómo nos vamos a festejar? Una fiesta importante. Una de las fiestas fundamentales que dieron paso después a la independencia, que dieron paso después a la libertad. Hay muchas cosas, ¿no? Pero claro, es una fecha que uno entiende que nos tiene que unir a todos los argentinos. Como el Día de la Independencia, unirnos a todos los argentinos. Bueno, no todos piensan así. Y si no, fíjese usted lo que pasó en el Te-Deum. Llega el señor presidente y no saludó al titular del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jorge Macri no lo saludó, lo dejó con la mano tendida, miró para otro lado. A la vicepresidente la ignoró. Entonces uno dice, caramba, tenemos un hecho de los fundamentales en la historia argentina y algunos se van a la cosa chiquita de la política de momento, la coyuntura de un año eleccionario, qué sé yo. Lo chiquito. Lo chiquito. Entonces, mientras seguimos con chiquitaje, nos olvidamos de las cosas importantes y así nos va. No es nuevo esto, no, ya sé que no es nuevo. Pero en algún momento se tiene que terminar, señor, por favor. En algún momento tenemos que tomar estas fechas que unen y unirnos. Ahora, si la autoridad mayor ignora la institucionalidad de la fecha, bueno, entonces estamos mal. Vamos mal. Priorizamos lo chiquito por encima de las cosas de peso. Porque el país existió antes de este presidente y va a seguir existiendo después. Sin duda. Como decía, no es nuevo. Recuerdo cuando una presidente terminó sus funciones y se negó a poner la banda presidencial al que asumía. Aparte creo también, no solamente que un atentado contra las instituciones, y una cosa tan de necio de dedicarse a lo tan chiquito, es un polotito, la coyuntura eleccionaria, la coyuntura política que prefiere el gobernante de turno, es tan chiquito que no tendríamos que hablar de esto, pero lamentablemente los hechos así lo exigen. Los hechos lo exigen. Es una pena. ¿Hay otros casos? Sí, hay otros casos. Tenemos que cambiar en algún momento. Tenemos que hacerlo en algún momento. Y decir, bueno, basta, las cosas importantes tomémoslas como son. Importante. Lo institucional debe ser respetado. Ahora, en el todo vale, nos va mal. No es todo vale. No es. Pero claro, como bien comentábamos días atrás en otro programa, vemos en este gobierno, incluso ya también repetido, porque esto no es nuevo, parecería que el que piensa diferente es un enemigo al que hay que terminar. Pero la democracia nos permite pensar diferente. Eso es justamente lo importante de la democracia. Ahora hay quienes gobiernan que quieren que todos pensemos como ellos, que todos hagamos lo que ellos dicen, que no es así. Repito, no es nuevo. Ya lo hemos vivido en otros momentos. No es nuevo, pero hay que cambiar en alguna oportunidad. Y el actual presidente, que tiene mal humor para con todos aquellos que piensan diferente, incluso le falta respeto muchas veces a los periodistas, ni hablar. Pero bueno,
Son así las cosas feas, malas, negativas, son así. Y se olvida, señor presidente. Por ejemplo, el señor Macri y la vicepresidenta Villarroel llegaron al lugar que ocupan porque los votó la gente mayoritariamente. Entonces la falta de respeto no es solamente a las instituciones, es a la gente. Una falta de respeto a la gente. A mí me parece que en algún momento esto debe cambiar. No se puede aceptar esto ligeramente así, no. Hay que respetar las instituciones. Y quien más poder tiene, más tiene que respetarla, más tiene que dar el ejemplo. Me parece. Vamos a un breve corte. Bono Contribución Club Vélez Arfield, sorteo aniversario, un terreno escriturado de 10 por 27, calle Juan Dilón, Barrio Estación. Sorteo extra, pago contado, una moto 110 centímetros cúbicos. Sorteos extras mensuales de 700.000 pesos por mes. Valor del bono, 50.000 o en 5 cuotas de 10.000 pesos. Sorteo final, octubre del 2025. Club Vélez Arfield. Bono Contribución Club San Clemente, División Fútbol. Un crono like 0 kilómetro. Y el 10 de junio, sorteo extra. Excursiones a Salta, Jujuy, para 2 personas, 5 días. Excursiones a Villa Carlos Paz, para 2 personas, 4 noches. Valor del bono, 15.000 pesos. Club San Clemente, pasión de barrio. La Revolución de Mayo, algunos trataron de imponer en décadas recientes que no fue una revolución, etcétera, etcétera. Son las cosas que se interesan o que juegan a partir de intereses sectoriales. Estuvimos charlando con la profesora Daniela Sanandrea. ¿Fue una revolución? ¿No fue una revolución? ¿Qué pasó en Entre Ríos? Porque aquí surgieron caudillos, pero además esos caudillos impulsaron, muchos de ellos, con la idea de Artigas, la de Pancho Ramírez, impulsaron el federalismo. El federalismo nació en nuestras comarcas, sí, en nuestra zona. Claro que hoy se perdió, tal, y entonces habría que ver qué pasó el 25 de mayo de 1810 y qué pasa con respecto a muchos puntos en el 25 de mayo de 2025. ¿Qué perdimos en el camino? ¿Qué perdimos en el camino? Esta es la nota con la profesora Sanandrea. Sí, los entrerrianos sabían lo que estaba pasando, porque ya después de las repercusiones de las invasiones inglesas llegaron pasquines, chasquis contando lo que estaba pasando. De hecho, los cabildos de Entre Ríos, que eran en ese momento las ciudades fundadas por Rocamora, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú, inmediatamente responden al primer gobierno patrio, ¿no? Su adhesión. Pero Paraná, que no tenía todavía cabildo, Dependía de Santa Fe. Y dependía de Santa Fe, dicen los documentos que hubo una adhesión fervorosa que hicieron llegar al cabildo de Buenos Aires. Así que de hecho esos cabildos participan, bueno, surgen inmediatamente los caudillos entrerrianos como
Bartolomé Zapata, Gregorio Samaniego, ¿no? O sea, no perdamos el contexto, Entre Ríos no existía todavía, existió en el 14 recién. Así que de las Provincias Unidas, los cabildos de esta zona que hoy es Entre Ríos, estaban en el medio de un contexto que era Montevideo, que no aceptó la revolución, y el Paraguay, que tampoco aceptó la revolución. Brasil, que a la expectativa en 1811 ya invadió la banda oriental. Así que bueno, en todo el contexto del Río de la Plata hubo gente que aceptó y gente que se resistió, revolución y contrarrevolución, ¿no? Y bueno, en ese contexto aparecen los caudillos a defender la revolución, ¿no? Es más, tenemos un caso significativo, por ejemplo, Artigas llega primero con la gente de Montevideo, aún respondiendo a el gobierno español, ¿no? Y inmediatamente después se adhiere a la revolución. Y otros entrerrianos como Pancho Ramírez participa, ¿no?, en las revueltas de mayo de 1810. Fíjate vos que Entre Ríos, que aún no era Entre Ríos, queda en medio, como tantas veces, y con la obligación de defender una causa libertaria. Defender la causa libertaria y lo que serán las semillitas del federalismo, ¿no? Esta autonomía que siempre Entre Ríos sigue defendiendo. Y otro dato importante que tenemos que nos lleva a saber que los entrerrianos adhieren a la revolución es el paso de Belgrano, ¿no? Belgrano ya a fines, en octubre de 1810, viene a preparar acá la campaña del Paraguay, ¿no? Él viene con un grupito de hombres y donde prepara en Paraná. Y bueno, manifiesta, ¿no?, su agradecimiento a la adhesión a la revolución de esta gente, bueno, y especialmente a doña Gregoria Pérez, ¿no?, ahí que en su estancia le provee de esclavos, de animales, de alimentos, de dinero para hacer la campaña, y que él sigue en su paso hasta las estacas, que es por ahí cerca de Feliciano, donde ella tiene otra gran estancia, y sigue acompañando y ayudando. Pero además de ella, en Paraná tiene una gran adhesión, tanto de gente de Paraná como de Santa Fe, ¿no?, a los que él después va nombrando, y la Junta le agradece. Bueno, y de las ciudades que no están fundadas, que son centros urbanos espontáneos, Mandisoví, ¿no? Acá nosotros teníamos Mandisoví, que Mandisoví es una ciudad, un pueblo mucho más importante de lo que a veces pensamos que fue, ¿no? De mayor importancia, porque primero estaba en un lugar estratégico, ¿no? Era el camino de la yerba, que iba desde Yapeyú a Buenos Aires o a los puertos después de el Jesús del Yeruá, ¿no? Y en Mandisoví fue el lugar del refugio de muchísimos patriotas, diría yo, ¿no? Por ejemplo, todos los que desde la banda oriental venían se refugiaron en Mandisoví. Entre ellos Guarumba, ¿no? Que bueno, para 1810 Guarumba era muy chico todavía, si no es que algunos dicen nació en Mandisoví, pero bueno, sus padres vinieron de la Cruz Corriente, de las Misiones, era un misionero. Bueno, los misioneros, después de la expulsión de los jesuitas y del restablecimiento del gobierno colonial todavía, y mucho más después de la caída del régimen colonial, fue una región, por supuesto, una región de gran dinamismo, porque es una frontera dinámica donde la banda oriental y la República, la banda oriental y occidental del río Uruguay era muy permeable. Se había fundado Belén, Bella Unión, ¿no? Y esta gente en forma permanente, a veces luchando contra los portugueses,
o contra los que querían mantener el régimen colonial en Montevideo, o contra Buenos Aires, han hecho esto, ¿no? La semilla esta de defender la autonomía y su lugar, que es eso. Hay otra cosa que es interesante abordar. Se produce la Revolución de Mayo, pasa esto en Entre Ríos con algunos caudillos, como vos bien mencionás. Esos caudillos toman fuerza porque a Buenos Aires en realidad no le interesa el interior. No le interesa. De hecho, la Revolución de Buenos Aires es, por eso no lo aceptan Montevideo y Paraguay, ¿no? Una cuestión política, pero también económica, ¿no? El tema del manejo del puerto, de la aduana, de los impuestos ahí y de la libre navegación de los ríos. Por eso el interior se resiste bastante, ¿no? Convengamos también que en la organización de lo que fue la revolución del 25 de mayo de 1810, no había ninguno de los que vendan pastelitos calientes que queman los dientes, ¿no? Eran todos hombres de poder y plata. Eran hombres de poder y plata, pero bueno, también hubo un apoyo de todos los que entendieron la libertad y la igualdad, porque necesitaban la libertad y la igualdad, como por ejemplo los afroamericanos, los pueblos originarios, los criollos mismos, esos criollos que comenzaron a disputar el poder con los españoles, necesitaban la igualdad de derechos, ¿no? Y la libertad a veces para hacer los negocios, pero también desde una caída de un régimen que ya no se podía sostener. Podemos decir que 1810 fue un puntapié para lo que fue después la asamblea del año 13. Claro, o sea, es todo un proceso el revolucionario, ¿no? Que empieza en los pueblos del Alto Perú con las rebeliones, después las invasiones inglesas. Lo que pasa en el Cabildo, en la Semana de Mayo, que nosotros decimos, es ahí una lucha. ¿Viste el cuadro de Blanes de la Revolución de Mayo que aparece en los libros? A mí a veces el Congreso me hace acordar de esas acaloradas discusiones que tiene que haber habido, donde por supuesto los que tenían el poder no lo quieren dejar, y los criollos, que ya con nuevas ideas y una sociedad que los apoya, que entiende, ¿no? esta idea de la libertad, la van a defender, ¿no? Como Alberdi, Castelli, Belgrano, Moreno, ¿no? Que tienen el conocimiento, que hacen llegar las ideas a través de la prensa, que es la Gaceta, ¿no? Ahí. Entonces, inmediatamente hay que decidir qué después de la revolución, porque es provisoria la Junta. La primera Junta es provisoria y todavía nombre de Fernando VII. Así que, bueno, la convocatoria inmediata al interior para participar de esta asamblea del 13, que después se reúne recién en el 13 para elegir la forma de gobierno y declarar formalmente la independencia. Ahí es donde aparece Artigas, ¿no? Otra cosa interesante. Uh-huh. Lo que estás mencionando de Entre Ríos, inmediatamente después de la revolución del 25 de mayo de 1810, Belgrano por Entre Ríos, el apoyo que recibe. Moreno, y después, en el 13, en Buenos Aires, que no deja participar a los representantes artiguistas, ¿no? O sea, y justamente no los deja, expulsa a los diputados de la banda oriental porque no fueron elegidos, esa es la excusa, ¿no? No fueron elegidos como correspondía, como pedía la normativa. Y en realidad fueron elegidos por los pueblos, ¿no? Cada cabildo eligió sus representantes y eligió más de 2, entonces lo que molestaba en Buenos Aires eran las ideas de Artigas, ¿no? Por supuesto.
el mandato de Artigas a sus diputados era declarar inmediatamente la independencia y crear una república federal, o sea, todo, lo que hasta ahora nos cuesta tanto conseguir, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento Buenos Aires no tenía planes de república. Lo último que te pido profundizar. 25 de mayo de 1810, la importancia que va tomando Entre Ríos como fuerza. La asamblea del año 13, donde no participa todas las provincias artiguistas, no las dejan participar, y nació el federalismo. Y nace el federalismo. Y bueno, fíjate que después, cuando más o menos se logran el objetivo, por lo menos de la independencia, que es en el 16, ya teníamos la independencia declarada nosotros por Artigas, ¿no? Ahí en el 15 Artigas, bueno, después del éxodo, ¿no? Que también nuestra zona tiene mucho que ver, nuestra identidad, con el éxodo oriental, ¿no? Estas miles de personas que se trasladan en 1811 con Artigas de la banda oriental, corridos por la invasión portuguesa, pero que siguen al líder, ¿no? Que cuida la autonomía de su lugar, van a ir conformando un pueblo, ¿no? Que se impregna de las ideas del caudillo. De hecho, en Concepción del Uruguay, en 1815, en el Congreso de Oriente, él logra la libertad de los pueblos libres. Y ahí aparece nuestra bandera federal, ¿no? Y por eso las provincias del litoral no participan en el Congreso de Tucumán, porque consideraban que ya la independencia estaba declarada. Bueno, de hecho sí, el germen del federalismo está acá, en Artigas, que después continúa Ramírez y Urquiza, ¿no? Es muy interesante esto, porque yo creo que los entrerrianos, en líneas generales, no somos conscientes de esto, de que el federalismo nació en nuestra provincia y hoy no vivimos el federalismo como se planteaba hace 200 años y nada hacemos para que eso suceda. Y nada hacemos para que eso suceda. Yo creo que nada es casualidad, ¿no? Cuando se logran los pactos, la Constitución, la reforma de la Constitución, el pacto de Gualeguaychú, si querés más cercano, esta idea de participación de las provincias y de cambio y de sostener la República, no por nada suceden acá o en el litoral, ¿no? En Santa Fe o en Entre Ríos. Pero claro, la coparticipación, por ejemplo, o lo que es más, en la última Constitución de Entre Ríos se plantea la autonomía, por ejemplo, con las juntas de gobierno, las comunas, el régimen de comuna. Bueno, importantísimo que podamos conocerlo, que podamos ir conformándolo, pero hace ya mucho tiempo y no se constituye la coparticipación federal, ¿no? Es algo que todavía no tiene forma y no parece que nos interese demasiado, después de toda la lucha que fue sostener el federalismo, ¿no? Yo creo, tal vez exagero, pero creo que más allá de algunas dimensiones en campañas políticas, el federalismo no existe. Y no existe para la gente. Bueno, voy a decir algo que a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Santa Fe tiene una constitución de más de 60 años y la está por reformar. Y el índice de ausentismo para elegir los diputados es sorprendente. Y yo digo, la importancia que tiene reformar una constitución, que tuvo para nosotros en Entre Ríos, ¿no? Porque hubo muchísimas cosas que cambiaron y que se ayornaron a la sociedad actual. Y no parecería no importarnos, pero bueno, puedo decir algo que a mucha gente no le va a gustar: seguimos celebrando la mazamorrera.
Entonces, hasta que no podamos tomar conciencia de que tenemos que aprender todas estas cuestiones, tomar conciencia de que somos ciudadanos libres y que la libertad conlleva responsabilidad, ¿no? Y dejarnos de romantizar la historia o de que sea una historia de antinomia, y profundizar, porque realmente son cuestiones importantes. ¿Y qué es lo que nos dejó la Revolución de Mayo? El ser ciudadanos libres, independientes, y eso hace que el compromiso cívico, como muchos lo tuvieron en otros momentos, siga siendo necesario hoy, indispensable. Interesante es el tema, uniendo el 25 de mayo de 1810 con los días actuales, más todo lo que pasó en el medio y las ideas federales que tratamos de que no se mueran, pero claro, sirven solamente como bandera de campaña en alguna oportunidad. Un corte, volvemos enseguida. Bono Contribución Club Vélez Arfield, sorteo aniversario, un terreno escriturado de 10x27, calle Juan Dilón, Barrio Estación. Sorteo extra, pago contado, una moto 110 centímetros cúbicos. Sorteos extras mensuales de 700.000 pesos por mes. Valor del bono, 50.000 o en 5 cuotas de 10.000 pesos. Sorteo final, octubre del 2025. Club Vélez Arfield. Bono Contribución Club San Clemente, División Fútbol. Un crono like 0 kilómetro. Y el 10 de junio, sorteo extra. Excursiones a Salta, Jujuy, para 2 personas, 5 días. Excursiones a Villa Carlos Paz, para 2 personas, 4 noches. Valor del bono, 15.000 pesos. Club San Clemente, pasión de barrio. En programas anteriores hablamos sobre la obra social que impulsa el gobierno entrerriano, para que se nos explique cuál es la postura oficial. Hoy vamos a escuchar la otra campana, que es, algunos se opusieron a estos cambios en la obra social, que se manifestaron, por ejemplo, Agmer, y estuvimos charlando con Luz Bellolini. Entonces, ¿cuál es la idea de ellos? ¿Por qué? Porque nos parece importante, como siempre, hacer sonar las 2 campanas. La nota. Bueno, yo lo de la reforma no sé, no me ha llegado el proyecto de ley del OSER con las reformas. Te puedo hablar de lo que leí, de lo que la abogada nos informó y de lo que no aparece en ese proyecto de ley. Si entra con reformas, porque vi que hay unos flyer después que nosotros nos hemos manifestado en contra y que se ha presentado a los legisladores, hay un proyecto con reformas, quiere decir que nuestra visión de lo que no estaba influyó, porque viste que después te dicen lo que no está escrito está, o no porque no está escrito. Así que he visto unos flyers con algunas cosas que antes, que la ley no, el proyecto de ley, el primero, el que yo leí, no estaban. Así que bueno.
¿Y en qué están en desacuerdo? Porque ustedes plantearon algunas cosas claramente. Bueno, nosotros, primero que el proyecto de ley no dice que es solidario. Nosotros te hablo de los docentes, el docente hace un aporte y están incluidos sus hijos, y eso es muy importante. No tiene que hacer otro aporte distinto por cada hijo. No es solidario. Consideramos que el IOSPER o la obra social es de los trabajadores y la conducción tiene que ser de los trabajadores, no de la patronal. Consideramos que, aparte nuestros son representantes, la conducción está a cargo de la representación, vamos a elecciones. En el proyecto de ley es puesto a dedo, lo pone el poder político, puede ser una persona que no le interese, puede cambiarlo cuando quiere, en el momento que quiera, sin motivos directamente, porque vos no me gusta o prometí este lugar a otro, entonces te saco y pone a otro. ¿Qué otro punto teníamos? La representación, que no es solidario, no habla en ningún momento de protección, de discapacidad, de sostener cuando uno está enfermo para la recuperación. Eso no habla en ningún momento. Habla del proyecto de que se puede terciarizar, se puede unir con otras obras sociales, que se puede gerenciar. Entonces la participación y la conducción ya sería de otro, no de los trabajadores. Vos nos decías que es lo que el proyecto es lo que vos recibiste y que no tenés noticias de las reformas. O sea, el proyecto te lo pasó a comer y las reformas no te las pasó a comer, porque es así. No sé si lo trabajaron las reformas, no sé si hay reformas, no me hablaron de reformas, me hablaron de que había 2 proyectos que habían presentado, que uno es de un legislador y el otro calculo que será del gobierno, ¿no? De la patronal que hizo reformas, porque los flyers son de la patronal que hizo reformas a este proyecto. Nadie nos alcanzó. Algunos planteaban también algo que me parece muy menor, que es el nombre. No tienen, es lo menos importante, que se llame IOSPER o que se llame OSER, me parece, no sé qué decís vos. No sé, para algunos puede ser muy significativo ese nombre, para capaz algunos más jóvenes no, ¿sí? Lo importante es que muchos dicen no, es solo un cambio de nombre, y la verdad que no es solo un cambio de nombre. A partir del nombre es el cambio de toda una estructura de la obra social. Entonces no confundir, no, le cambio, porque si fuera un cambio de nombre, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿Sí? A mí me parece que no se necesita hacer semejante movimiento cuando el IOSPER tiene un estatuto y uno puede modificarlo. Tiene una ley que se puede modificar, no necesitas hacer otra ley. Y lo más preocupante es que los legisladores no preguntaron. Algunos senadores escucharon, hay gente que ha ido a la Cámara y escucharon, lo que no significa que los atienda. Eso es otra cosa. Tal vez los atendieron, como bien decís vos, cuando introdujeron los cambios, estos de los que se habla y que serían tratados mañana o pasado. Pero en este marco hay algo que hablamos otras veces, incluso con vos, el déficit de la obra social y la deuda era insostenible. Sabes que yo no vi números. Lo que dicen y en las marchas y han manifestado los empleados, y habló una contadora y esa misma contadora habló en el Senado cuando recibieron a los sindicatos, hasta hace poquito no tenía déficit.
ese déficit que hablan insostenible no lo tenía el IOSPER. Sí empezó a tener déficit cuando nuestros aumentos, los aumentos salariales, que son los que sostienen a la obra social, no coinciden con los grandes aumentos que tenían a nivel dólar las prótesis, los medicamentos. Ahí sí, pero no es insostenible y durante tanto tiempo. No lo veo así. Aparte, es una de las preguntas que se ha dado a la representante del IOSPER por los docentes y todo eso de que no se pagaba el IOSPER. Ella nos decía que tenían pronto pago, que una vez que la FEMER presentaba ¿cómo se dice? Los recibos que había que, claro, las órdenes, el pronto pago era dentro de los 10 días, se transfería el dinero al círculo de médicos y de ahí hacen, se entrega a cada departamento, pero no depende del médico, no depende de la obra social. ¿Cómo crees que va a terminar esto? Y desde que los legisladores no preguntan, no se han reunido con ningún, no sindicato, no se han reunido con ningún afiliado al IOSPER, no han caminado, solamente hacen lo que les dice el gobernador, va a terminar en una obra social propuesta por el gobernador y bueno, y veremos después qué pasa. Entonces, esto nos decía Luz sobre OSER y IOSPER. Pero además le preguntamos otro tema, los salarios. No se habla más de los salarios, ¿verdad? Porque hay otras cosas que ocupan los espacios. Pero el salario sigue siendo bajo. Sigue siendo bajo. Aunque en algún momento se anunció, no, está todo solucionado. No sé, yo creo que no, pero a ver qué dice Luz Bellarini. En el momento que se firmó la paritaria, el gobierno salió con bombos y platillos que era el mejor acuerdo paritario que se ha realizado, era con los docentes. El ACMER lo vio como algo bueno al acuerdo paritario. Ahora, lo que yo te puedo decir de mis compañeros que me dicen a mí en las aulas es que no llegan a fin de mes. O sea, se partió y se hizo un acuerdo desde la carencia, no desde la buena posición social que teníamos los docentes para arriba, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que primero teníamos que haber nivelado los sueldos a no ser pobres, ¿sí? A llegar mínimo a partir desde una canasta familiar y de ahí todos los acuerdos que vos quieras de aumento según el IPC, según la inflación. Lo que pasa es que ahora nos aumentan según el IPC de acá a diciembre y eso festejó el gobierno que era el mejor, pero nuestros sueldos son de 500, base 350.000 pesos y de ahí cómo llegas a la canasta, ¿sí? No podés llegar por más bueno. Lo que tenían que haber hecho era nivelar. Bueno, lleguen a la canasta, todos los docentes llegan a la canasta y de ahí arreglamos los aumentos de acuerdo al IPC. Pero estábamos tan desprotegidos, diríamos, nuestros salarios tan bajos, el inicial es tan bajo, los puntos índice son tan bajos que es imposible decir, vos en la escuela, en el bolsillo, cuando va al supermercado, no decís que es un buen arreglo salarial. Esta es la situación. El salario sigue siendo bajo, porque se partió de una cifra muy baja. Es así, es así. Claro, después habría que ver cómo se soluciona y habría que ver de dónde sale el dinero y muchas cosas habría que ver, seguramente. Pero es indudable que el salario de los docentes es bajo, bajo. A usted me dirá, todos los salarios son bajos. Bueno, pero no nos vamos a conformar con eso. ¿No le parece? El último corte.
Bono Contribución Club Vélez Arfield, sorteo aniversario, un terreno escriturado de 10 por 27, calle Juan Dilón, Barrio Estación. Sorteo extra, pago contado, una moto 110 centímetros cúbicos. Sorteos extras mensuales de 700.000 pesos por mes. Valor del bono, 50.000 o en 5 cuotas de 10.000 pesos. Sorteo final, octubre del 2025. Club Vélez Arfield. Bono Contribución Club San Clemente, División Fútbol. Un crono like 0 kilómetro. Y el 10 de junio, sorteo extra. Excursiones a Salta, Jujuy, para 2 personas, 5 días. Excursiones a Villa Carlos Paz, para 2 personas, 4 noches. Valor del bono, 15.000 pesos. Club San Clemente, pasión de barrio. Jornadas de medio ambiente en Chajarí, y fuimos a hablar con Griselda Quintana, que está a cargo del área, porque hay muchas actividades. Y nos parece importante que se convoque a los establecimientos educativos, que vayan los más chicos, que vayan los alumnos secundarios, que haya charlas instructivas y demás, de varios temas. La nota con Griselda Quintana. Bueno, la feria ambiental, esta es la quinta feria que se programó en el mes de junio, enmarcada dentro del Día Mundial del Medio Ambiente. Los días que van a ser, va a ser el 5, el 6 y el 7 de junio, donde se cerrará, culminará en la estación del ferrocarril con diferentes actividades al aire libre. ¿Qué es lo que piensan realizar? Porque ¿qué van a dar? Charlas, van a dar talleres, ¿qué es lo que van a hacer? Ahí va a haber diferentes disertaciones, dentro de ellas charlas destinadas no solamente a los alumnos de escuelas primarias, también del secundario, a profesionales interesados en las diferentes materias en cuanto a los disertantes, y también 2 obras de teatros, una que va a estar destinada a los más peques, al nivel primario, y otra que va a estar destinado al nivel secundario. Y en las charlas que van a dar, ¿qué temas van a abordar? Porque claro, hablar del ambiente es muy amplio. El ambiente son diferentes temas, es ampliamente, por eso hay una diversidad de temas, como por ejemplo, en la primer charla va a estar una especialista en cuanto a la parte de tecnología, diferentes programas, el uso que se le va a brindar a la inteligencia artificial, de qué manera y si es, si es bueno, si es inteligencia artificial sí o no, los mitos y verdades con referente a eso y el uso que se le brinda en los chicos o en los entes educativos. ¿Y qué otros temas van a abordar? Porque la inteligencia artificial es uno de los temas del momento, ¿no? Creo que está sobrevalorada en muchos aspectos, pero es interesante abordarlo. ¿Qué otros temas? Después viene una obra de teatro donde se va a tratar lo que es la clasificación, son súper clasificadores, de los cuales ellos abordan las temáticas de enseñanza y de enseñar, cómo sería la clasificación y por qué hay que cuidar y por qué clasificar. Luego viene una disertación de la parte de casas sustentables, de las cuales también hay una ingeniera de donde realiza, toda la parte de arquitectura y por qué es sustentable. Explícanos qué es una casa sustentable. En este caso, ella va a traer diferentes muestras de las cuales se está diseñando, por ejemplo, lo que es la permacultura, por qué hay que diseñar, por ejemplo, en esto, en el adobe, tener mucho en cuenta, otros estilos de vivienda o de creaciones, por ejemplo, en baños creados en seco, diferentes arquitectura que se puede trabajar, amigable al ambiente, o en este caso de la parte sustentable. El adobe, ¿no dijiste?
Sí, exactamente. Ella va a informar cómo se realiza la parte de las casas de adobe, sus diferentes prácticas sobre el armado, cómo sería, por qué es importante. Eso es el día 5, esas diferentes charlas, que comenzaría la apertura a partir de las 9 de la mañana. Esto es en las instalaciones del Club 1 de Mayo. También, más allá de las disertaciones, los entes educativos de diferentes escuelas van a realizar exposiciones de sus temas o proyectos que están trabajando de manera transversal en las escuelas, y lo van a exponer mediante stands. Ellos ya se han inscrito y la escuela, digamos, que todavía no lo pudo hacer, pero quiere presentar su proyecto y también ser exhibido, puede hacerlo de manera presencial acá en las instalaciones, en las oficinas, por calle Falucho 2460. Puede mandar un correo electrónico que es inspecciongeneral@chajarí.gov.ar. Puede también hacerlo por vía telefónica 420-150 y el interno 151, o a vía WhatsApp, que es 3456 46 16 17. Mediante todas esas formas pueden también inscribir a su ciclo para poder mostrar sus trabajos. Eso sería durante la jornada del día 5. También, digamos, van a poder recibir lo que va a ser una chocolatada que va a estar brindada por el regimiento. Van a estar los bomberos voluntarios, de los cuales también van a estar exhibiendo, digamos, sus trabajos, brindar diferentes charlas sobre lo que ellos van realizando también a diario y su trabajo. La parte también va a estar de CTM, donde ellos van a realizar un taller de arcilla, donde los chicos pueden realizar la recreación de animales nativos y poder llevárselos a través de un cuento de la raya, de los cuales ellos también van a exhibir estos animales, digamos, lo que son nativos autóctonos. Eso sería el día 5. El 6 y el 7 todavía. El día 6, eso se traslada, digamos, lo que va a ser en las instalaciones del Centro Cultural. Comenzaría con una charla sobre agricultura sustentable, de las cuales de la Secretaría de Ambiente. Ellos van a disertar, digamos, con la parte de agricultura. Luego va a estar una obra que es un cuento conocido, que más para las edades del nivel secundario. Luego viene una charla de disertación de un ingeniero en cuanto a los efluentes residuales de aguas grises y aguas negras, y la colocación y por qué es importante los biodigestores en cuanto, digamos, a esas temáticas. Luego va a haber una disertación también de la Secretaría de Ambiente para la capacitación hacia docentes. Eso es todo en las instalaciones del Centro Cultural el día 6. Y luego pasamos al día 7, que nos trasladamos al aire libre, que es en la ex estación del ferrocarril, a partir de las 14 hasta las 18 horas, de las cuales ahí los vecinos pueden acercar sus residuos inorgánicos, ser canjeados, porque va a haber un plan canje ecológico, por plantines florales y lo que es arbolado. Un arbolado de nativas, que es lo que nosotros contamos en la planta de tratamiento con los 2 viveros que hoy en día se encuentran activos allá. Sumándole talleres sobre germinación, digamos, de las semillas de nativas, por qué es la importancia, por qué cuidarlos, donde también se van a hacer juegos con residuos reutilizables. Va a haber una obra de títeres sobre los super recicladores, y luego los chicos de diferentes escuelas que se han unido para armar diferentes temas, digamos, relacionados al ambiente, van a cantarlos y va a exponer, digamos, ante los vecinos que quieran acercarse ese día. La última. Si habla de medio ambiente, van a dar charlas, todas cosas muy interesantes, importantes, algunas cosas que nosotros desconocemos, nosotros por lo menos. ¿Cuánto se hace de lo que se habla? Y en muchas ocasiones falta, y se hace mucho. A veces es muy indispensable la colaboración, que sea entre todos, la participación ciudadana, que es muy importante en estos temas.
Y por eso se hace esta parte de educación ambiental dirigida a los entes educativos, porque es donde nosotros creo que debemos apuntar, creo y sostengo, porque ellos son, digamos, el futuro nuestro, las próximas generaciones, entonces son los multiplicadores del conocimiento. Y a través de ellos podemos también transformar muchas cosas que hoy en día a veces no las estamos haciendo bien, o pensamos que estamos haciendo bien, pero en realidad debemos mejorarlo. Entonces apuntamos, digamos, a los chicos para que puedan ser el cambio generacional. Y hasta aquí llegamos, amigos. Le agradecemos mucho la deferencia de permitirnos ingresar en su casa una vez más. Volveremos la semana que viene. Que siga usted muy bien. Cuídense mucho.